La ley de atracción asegura abundancia en tu vida y satisfacción al alinear nuestras energías con el universo. Sin embargo, a veces ignoramos hábitos que erosionan sutilmente esta poderosa fuerza, obstaculizando nuestro camino hacia la consecución de nuestros deseos y felicidad. En este vídeo analizaremos detenidamente estos bloqueos, ayudando a allanar el camino para desbloquear el verdadero potencial de la ley de atracción en nuestras vidas. Uno de los mayores obstáculos para aprovechar el poder de la ley de la atracción es descuidar el momento presente. Muchos de nosotros nos encontramos atrapados en las sombras del pasado o en los sueños del mañana, y la vitalidad del hoy pasa desapercibida y permanece intacta. Sin embargo, es en el momento presente cuando realmente sucede la vida. En cada momento fugaz se encuentra un núcleo de posibilidades infinitas, millones de oportunidades listas para ser aprovechadas. Pero cuando nos lamentamos del pasado o nos preocupamos por el futuro, estas puertas de inmenso potencial pasan sin que apenas lo notemos. Además, el momento presente no es solo un escalón hacia un futuro mejor, sino que es en sí mismo una fuente de satisfacción y alegría. Al conectarnos al presente, establecemos una conexión profunda con el universo. Esta conexión rica y resonante alimenta la ley de la atracción, al alinear nuestros deseos con las abundantes ofrendas del universo. Las personas rompen involuntariamente este poderoso vínculo cuando dejan que sus mentes divaguen en el tiempo. Cuando te das cuenta de que la clave para manifestar tu poder y tu plenitud está en anclarte en el presente, tienes el poder de cambiar todo en tu vida. En la psique humana yace una compleja red de recuerdos, experiencias y narrativas que moldean nuestra identidad. Sin embargo, a menudo nos aferramos a identidades basadas en el dolor, historias de sufrimiento pasado y traumas que dejan huellas profundas en nuestra psicología. Este apego al dolor proviene de la necesidad del ego de encontrar identidad y significado a estas historias de lucha. Se convierte en una prisión autoimpuesta donde los pesares del pasado dictan nuestras acciones presentes, nublando todos nuestros esfuerzos. En lugar de centrarnos en el presente infinito, permitimos que estas historias dolorosas se repitan continuamente, creando un bucle sin fin que obstaculiza el poder de atracción. Liberarse de este dolor no significa olvidar el pasado, sino comprender que nuestra naturaleza va más allá de estas tristes historias. Podemos reconocer nuestro pasado, aprender de él, pero no permitir que domine nuestro presente o futuro. Esto nos impide atraer lo que queremos en la vida. En lugar de hacer esto, debemos enfocarnos en soluciones y pensar de manera más positiva. Comprender que el propósito de la vida es la evolución y el crecimiento nos ayuda a liberarnos de estas narrativas limitantes. El sufrimiento es inevitable, pero elegir no sufrir es la acción correcta para seguir la ley de la atracción. Este circuito de retroalimentación negativa no solo obstaculiza nuestra capacidad de manifestar nuestros deseos, sino que también nos ahoga en un mar de energía negativa. Sumergirse en historias de culpa y pesimismo es como sembrar semillas en suelo árido. No importa el esfuerzo, los resultados rara vez cumplen con las expectativas. Darse cuenta de que la mayoría de los problemas existen en el presente y que muchas veces los problemas son meras construcciones de la mente puede ser liberador. Deja de pensar en lo que te falta y empieza a pensar en lo que tienes y lo que puedes lograr. Comprender esto nos permite dedicar energía a soluciones concretas. La verdadera alineación con la ley de la atracción requiere un cambio consciente lejos de la culpa, hacia un enfoque proactivo, donde los desafíos se perciben como oportunidades en lugar de obstáculos insuperables. Manifestar desde un lugar de plenitud en lugar de vacío se convierte no solo en una elección, sino en un viaje hacia la creación consciente, que no solo implica la acumulación de bienes mundanos, sino también el fomento de la abundancia interna, la armonización con el presente
y el reconocimiento sincero de la riqueza innata de la vida. En medio del ajetreo de la vida cotidiana, a menudo dejamos de lado la esencia de nuestro ser. La demanda constante de logros externos empuja a las personas hacia metas elevadas, dejando sin explorar y sin apreciar la profunda esencia interna de la existencia. A veces nos olvidamos de nuestra verdadera riqueza y nos centramos en cosas superficiales como el dinero o el éxito. Pero cuando nos conectamos con nuestra esencia interior, descubrimos un mundo de posibilidades ilimitadas. En este mundo, las preocupaciones cotidianas desaparecen y nos sentimos en armonía con el universo. Nos convertimos en seres más auténticos y conectamos entre nosotros. Dejamos de lado las máscaras que usamos para impresionar a los demás y revelamos nuestra verdadera esencia. Cuando nos alineamos con esta esencia interna, la vida se vuelve extraordinaria. La ley de la atracción comienza a funcionar de manera más poderosa, atrayendo abundancia, amor y conexiones profundas a nuestras vidas. Es como si estuviéramos bailando en sinfonía con el universo y todo fluye naturalmente. Para aprovechar al máximo la ley de la atracción, debemos ser conscientes de nuestras trampas egoístas y dar desde el amor y la generosidad, sin esperar nada a cambio. Esto fortalece nuestra conexión con el flujo de la abundancia en la vida. También es importante embarcarnos en un viaje de autodescubrimiento, dejando atrás los patrones dañinos y descubriendo nuestra verdadera esencia. Cuando lo hacemos, fortalecemos nuestra conexión con la abundancia universal y permitimos que la ley de la atracción funcione de manera más efectiva. En resumen, la clave para aprovechar la ley de la atracción es descubrir nuestra verdadera esencia, dejar de lado las preocupaciones superficiales y conectarnos con el universo. Cuando lo hacemos, experimentamos la verdadera abundancia y la magia de la manifestación. Gracias. No olvides apoyarme con un like y suscribirte si he resonado con tu esencia.